Con apenas 19 años de edad, Marita Lorenz fue besada en el barco de su padre por aquel hombre de barba. Actualmente, a sus 75 años rememora su aventura, ese amor a primera vista que la convirtió en la primera amante que tuvo Fidel Castro cuando llegó al poder en Cuba. La vida ha dado mil vueltas y Marita, quien trabajaba como espía de la CIA, tuvo la orden de asesinar al comandante de Cuba, fácilmente, con 2 píldoras, tuvo la oportunidad y no la hizo. La segunda vez, fue el propio Fidel quien le entregó un arma y le dijo: si me vas a matar, mátame. Tampoco lo hizo la jovencita que solo prefería estar al lado del líder enamorado de Cuba. Ahora los tesoros de la enamorada son: un primer plano de Fidel Castro, una fotografía de cuerpo entero con el uniforme arrugado, y otra en la que él la mira profundamente a los ojos en un barco. La mujer reside en Baltimore, Maryland. Su vida podría decirse que es una telenovela, y sí de esas que comparas con la vida real. Desde muy chica estuvo en la concentración nazi en su Alemania natal, fue agente de la CIA y del FBI, también novia de un exdictador venezolano, testigo de una presunta conspiración para asesinar a John F. Kennedy y del caso Watergate que hundió a Richard Nixon. Pero lo más importante de su vida, es la huella que le dejó su primer amor, esa aventura que vivió al lado del comandante cubano y con el que, asegura, tuvo un hijo al que no conoció hasta 22 años después. En 1959, Marita se separó de Fidel, creyendo que su tórrido romance terminaba en un aborto. Al verse sangrando, asustada y confundida se fue a los Estados Unidos, situación que la CIA aprovechó para convencerla de viajar a La Habana con 2 píldoras para asesinar a Castro a finales de 1960. Pero como el amor era más fuerte que su odio, ella sabía que sería incapaz de asesinarlo. Una vez en la suite del hotel de Castro, donde había pasado más de 8 meses, ella trató de desechar la mezcla, acción que terminó justo antes de que Fidel entrara. Fidel Castro, conocido por su habilidad e inteligencia, sabía que su examante podía haberse relacionado con los círculos anticastristas en Miami, así que Castro le preguntó si había ido a matarlo, a lo que ella confesó de inmediato. Lorenz cuenta que Castro recuerda ese incidente con humor, dice: mi novia trató de matarme, lo convierte en una broma. La historia de la examante de Castro es narrada en un libro que acaba de publicar Lorenz. Ahora la escritora está convencida de que el expresidente cubano leerá su libro de memorias titulado Yo fui la espía que amó al comandante, Ediciones Península, que salió a la venta en España y se distribuirá en toda Latinoamérica. En el libro, Lorenz relata cómo conoció a Castro a bordo del barco de su padre, que había atracado en La Habana en 1959 y al que el flamante líder cubano se había acercado por curiosidad. Y que se quedó tan prendada que volvió a Cuba para vivir con él. Cuenta que Castro llegó a decirle que sería la primera dama de Cuba, un título que nunca le atrajo, se contentaba con quedarse cerca de él. Tampoco soñó con casarse, porque sabía que nunca se casaría con nadie. Estaba casado con Cuba. La vida le devolvió a Lorenz a su hijo Andrés, ese que ella pensaba había muerto en un supuesto aborto. Cuando ella se fue a Estados Unidos, Castro no le dijo que su hijo estaba vivo. Lorenz, después de Andrés, tuvo otros 2 hijos, Mónica y Mark. Cuando murió su madre Alice, la ex amante del comandante se encontró una foto de Andrés de 5 años, y supo que tenía que volver a La Habana para conocerlo. En 1981, fue la última vez que vio tanto a Fidel Castro como a su hijo, un médico formado en Nicaragua. Marita cree que su hijo sigue en Cuba, y que es uno de los 5 hijos de Fidel, incluso que le ayuda a caminar. Las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Cuba han venido para bien a la escritora, la alegría la ha invadido. Lorenz celebra que Washington finalmente enderece su política y sueña con volver a la isla y reencontrarse con su hijo Andrés. Marita, después de fallar a la CIA con la orden de asesinar al comandante, estuvo vinculada a agencias de inteligencia durante años, espiando a los soviéticos, hasta que Frank Sturgis, involucrado en el intento de asesinato a Castro y uno de los 5 ladrones del escándalo Watergate, destapó su identidad en 1975. Lorenz asegura que solo se arrepiente de una cosa: no haber escuchado a Fidel y haberse quedado en Cuba el día que frustró la misión de la CIA para matarlo. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta para más videos. También puedes suscribirte a mi canal, y no olvides dejar tu comentario. Primero Noticias MX. Hasta luego. Cubano y con el que, asegura, tuvo un hijo al que no conoció hasta 22 años después.
En 1959, Marita se separó de Fidel, creyendo que su tórrido romance terminaba en un aborto. Al verse sangrando, asustada y confundida se fue a los Estados Unidos, situación que la CIA aprovechó para convencerla de viajar a La Habana con 2 píldoras para asesinar a Castro a finales de 1960. Pero como el amor era más fuerte que su odio, ella sabía que sería incapaz de asesinarlo. Una vez en la suite del hotel de Castro, donde había pasado más de 8 meses, ella trató de desechar la mezcla, acción que terminó justo antes de que Fidel entrara. Fidel Castro entró a bordo del barco de su padre, que había atracado en La Habana en 1959 y al que el flamante líder cubano se había acercado por curiosidad. Y que se quedó tan prendada que volvió a Cuba para vivir con él. Cuenta que Castro llegó a decirle que sería la primera dama de Cuba, un título que nunca le atrajo, se contentaba con quedarse cerca de él. Tampoco soñó con casarse, porque sabía que nunca se casaría con nadie. Estaba casado con Cuba. La vida le devolvió a Lorenz a su hijo Andrés, ese que ella pensaba había muerto en un supuesto aborto. Cuando ella se fue a Estados Unidos, Castro no le dijo que su hijo estaba vivo. Lorenz, después conocido por su habilidad e inteligencia, sabía que su examante podía haberse relacionado con los círculos anticastristas en Miami, así que Castro le preguntó si había ido a matarlo, a lo que ella confesó de inmediato. Lorenz cuenta que Castro recuerda ese incidente con humor, dice: mi novia trató de matarme, lo convierte en una broma. La historia de la examante de Castro es narrada en un libro que acaba de publicar Lorenz. Ahora la escritora está convencida de que el expresidente cubano leerá su libro de memorias titulado Yo fui la espía que amó al comandante, Ediciones Península, que salió a la venta en España y se distribuirá en toda Latinoamérica. En el libro, Lorenz relata cómo conoció a Castro. Con apenas 19 años de edad, Marita Lorenz fue besada en el barco de su padre por aquel hombre de barba. Actualmente, a sus 75 años rememora su aventura, ese amor a primera vista que la convirtió en la primera amante que tuvo Fidel Castro cuando llegó al poder en Cuba. La vida ha dado 1000 vueltas y Marita, quien trabajaba como espía de la CIA, tuvo la orden de asesinar al comandante de Cuba, fácilmente, con 2 píldoras, tuvo la oportunidad y no la hizo. La segunda vez, fue el propio Fidel quien le entregó un arma y le dijo: si me vas a matar, mátame. Tampoco lo hizo la jovencita que solo prefería estar al lado del líder enamorado de Cuba. Ahora los tesoros de la enamorada son: un primer plano de Fidel Castro, una fotografía de cuerpo entero con el uniforme arrugado, y otra en la que él la mira profundamente a los ojos en un barco. La mujer reside en Baltimore, Maryland. Su vida podría decirse que es una telenovela, y sí, de esas que comparas con la vida real. Desde muy chica estuvo en la concentración nazi en su Alemania natal, fue agente de la CIA y del FBI, también novia de un exdictador venezolano, testigo de una presunta conspiración para asesinar a John F. Kennedy y del caso Watergate que hundió a Richard Nixon. Pero lo más importante de su vida, es la huella que le dejó su primer amor, esa aventura que vivió al lado del comandante